Hay un artículo también que no quería dejar pasar por alto, de Pedro Salinas, publicado el domingo pasado, Las rutas del PPC. Y me parece que no está descaminado, no está errado Pedro Salinas al analizar las opciones del Partido Popular Cristiano. Específicamente, él comenta que Lourdes Flores tiene como su engreído, ella siempre se equivoca eligiendo candidatos, pero ahora ella fue la que apadrinó a Carlos Burgos. No se olvide, Lourdes Flores apadrinó a Carlos Burgos, el mismo que no ha terminado primaria, pero se hizo pasar, falsificó documentos, se presentó como que había terminado secundaria, estudió en una universidad, la Garcilaso, donde el rector gana 2 millones de soles, rectora prista, y luego se colegió como abogado en el Colegio de Abogados de Lima y le tomó el juramento Raúl Chaname Orbe, el decano del CAL, que ya se va. ¿Quién se equivocó? Lourdes Flores, Raúl Chaname y muchos más. Entonces, el señor Pedro Salinas habla lo siguiente, ¿no? Dice algo que me gusta. Escuchen ustedes lo siguiente sobre el PPC. De hecho, como ha escrito Carlos Meléndez en El Comercio, el PPC está en un momento clave de su historia. Hoy aparece como el partido viejo que más se ha actualizado, política y marqueteramente, pero no es suficiente si antes no resuelve su identidad programática. ¿Correcto? Se equivoca Carlos Meléndez, como siempre. El PPC siempre ha tenido cuadros. Siempre ha tenido cuadros. Siempre ha presentado inclusive hasta buenos cuadros. Tenemos una llamada, me dice don David Castillo. Aló, aló. Sí, lo escucho. Sinceramente, el que me habla siempre ha sido un admirador de su punto político, de su perspectiva y su análisis científico, diría yo. En efecto, esa maniobra dentro de la política peruana, de verdad, y del concepto político. Alguna vez, me perdona usted, lo he compartido, no por tanto los puntos políticos que usted ofrece, sino por algunas cosas, cómo las ha conducido. Pero en fin, usted es la persona que verdaderamente necesita el Estado para que nosotros y el pueblo peruano pueda abrir los ojos. No conozco otro periodista con tal perspectiva como la que tiene usted. Fíjese, yo le deseo a usted la mejor de las suertes y espero que llegue a más todavía, porque gente como usted, sobre todo sobre ese último análisis que ha hecho entre Chema Salcedo, el alcalde de Surco y el trío, para que lo termine de concluir, López Meneses, es un galardón, verdaderamente no se ha escuchado en ningún radio, y creo que ahí está el asunto de tal López Meneses. Le agradezco, señor Jaime Castillo, la deferencia que ha tenido para la conversación. Gracias. Gracias, amigo, gracias, y agradezco sus generosas palabras que no hacen sino darme mayor fuerza y para continuar en la brega, ¿no? De decir la verdad, porque lo único que hace Jaime Castillo es decir la verdad, y ustedes ya saben lo que significa decir la verdad en este país, de tantos miserables, de tantos mediocres, de tantos sinvergüenzas en el poder, porque la gente honesta, decente, capaz, a veces tienen que sufrir sueldos de hambre. Profesionales como médicos, arquitectos, ingenieros tienen que estar vendiendo pollos, vendiendo papas, haciendo taxi, porque no les dan la oportunidad. ¿Y quiénes tienen los puestos altamente rentados? Los militantes de partidos políticos, gente que inclusive está falsificado títulos y grados, como es el caso de Carlos Burgos, alcalde de San Juan de Lurigancho, pero nadie lo sanciona, pues. Entonces sigamos, amigos, sigamos en esa línea, aglutinémonos en Foro Republicano, porque lo nuestro se llama así, Foro Republicano, porque nosotros estamos de acuerdo en que ya la organización jerárquica tipo sindicalista de los partidos políticos ya pasó la historia, y que nosotros tenemos que aglutinarnos en un movimiento basado en patriotas y en gente capacitada. Patriotas sobre todo que amen su patria y que digan primero mi país y después mis bolsillos. Yo creo que si pensamos así, este país lo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos generaciones a quienes dejarles un Perú limpio. Yo tengo hijos, ustedes también. Y yo, de solamente pensar que mi hijo va a seguir pasando la misma historia de toda la vida, con desgraciados, malditos, delincuentes, la verdad que y no pienso mandarlo al extranjero, como muchos lo hacen,
lo han venido haciendo y van a hacer y lo harán otros. Yo pienso que mi hijo debe quedarse en esta tierra bendita que es el Perú, un Perú maravilloso que merece ser una potencia de Sudamérica. Ese es lo que merece ser. Y yo pienso que debo luchar hasta el último aliento de mi vida porque este Perú cambie, porque hay peruanos honestos, decentes y gente que sabe reconocer las cosas, ¿no? Y eso es bueno. A mí me gusta reconocer lo valioso, pero también me gusta decir la verdad de lo que está oculto y lleva mal a la gran mayoría. Entonces, gracias por sus palabras, amigo. Y bueno, el PPC siempre ha tenido figuras importantes. Lo que dice Carlos Menéndez, este muchachito, está equivocado. Él no conoce la historia del Perú. Oiga, Alberto Andrade ha sido del PPC. El señor Alex Curi ha sido del PPC. Salvador Heresi ha sido del PPC. Y gran cantidad de líderes que tienen ahora partidos propios han sido del PPC. Hasta Alberto Borio-Odría ha sido del PPC, secretario general. Siempre tuvo grandes cuadros el PPC. Siempre se marketeó bien en la televisión el PPC. ¿Qué le pasa a Carlos Meléndez? Este señor está equivocado. Habla cosas que la verdad es increíble. Entonces el PPC va a perder nuevamente. ¿Por qué? Porque el pueblo peruano, en su grande mayoría, sabe que el PPC es de la derecha y que solamente se dedican a hacer negocio. El PPC en las municipalidades es corrupción. Lo sabemos, los vecinos, los que hemos tenido alcaldes y regidores PPCistas, sabemos que significan corrupción. Todo es arreglo. ¿Cuánto es por la licencia de construcción? ¿Cuánto es por la licencia de defensa civil? Dame esto y dame el otro. El artículo del señor Pedro Salinas sobre las opciones del PPC en estas elecciones que se avecinan, las municipales. Y desarrolla Pedro Salinas el binomio Lourdes Flores Pablo Secada, ¿no? Y el señor Carlos Meléndez, engreído del grupo El Comercio y la derecha, había dicho pues cosas que verdades de perogrullo, ¿no? Como que el PPC está en un momento clave de su historia, porque aparece como el partido viejo que se ha actualizado política y marqueteramente, etcétera, etcétera, y que solamente le falta resolver su identidad programática. Yo recuerdo con nitidez que cuando estuve en Radio Cadena con mi amigo Humberto Rodríguez Castillo, a quien le mando un fuerte abrazo a don Humberto Rodríguez Castillo, con quien he compartido meses de conducción muchas veces y muchos años, en un programa en Radio Cadena, está ahí el video, pueden buscarlo. Dije así, ¿no? Dije que el PPC y Lourdes Flores específicamente tienen el grave problema de no saber hacer alianzas. Le tienen asco a las alianzas electorales. Hacen alianzas en el gobierno, en una actitud mercachifle. O sea, ya tienes el poder papay, ahora sí papay, acá está tu mamay, ¿no? Entonces ahí se echan, políticamente hablando. Claro, ya estás en el gobierno, ya me puedes dar puestos públicos, ya tienes para invitarme un pollo, ya tienes para invitarme a pasear, ya tienes para llevarme a donde tú quieras, papá, acá estoy, soy toda tuya, ¿no? Esa ha sido siempre la política del PPC, arrimarse a los partidos políticos gobernantes de turno de derecha, siempre, inclusive traicionando los intereses, altos intereses nacionales. Es el caso de Tigüinza. ¿Por qué creen que a Lourdes Flores le dicen Miss Tigüinza? Porque ella apoyó al delincuente Alberto Kenji Nomoto Fujimori para que entreguemos el kilómetro cuadrado a Ecuador. ¿Se acuerdan ustedes? Tigüinza. ¿Y quién estuvo de acuerdo? Fue Lourdes Flores y su partido, traidor a los intereses peruanos 100%. Y lo que estaba diciendo es que el PPC en la administración municipal, que es su carnecita, porque si algo que sabe el PPC es cómo manejar los asuntos municipales, pero para su bolsillo. Porque la verdad de las cosas que un verdadero PPCista que ha hecho obras para todos los peruanos han sido los que no han militado en el PPC. Por ejemplo, Alberto Andrade. Por ejemplo, ¿no? Y el señor Bedoya Reyes,
que la chunta con la vía expresa, pero realmente el asunto de la vía expresa no fue exclusivamente Bedoya Reyes, porque ahí estuvo Chicho de Vos, ¿no? Chachi de Vos, perdón. Eso lo recuerdo con nitidez, yo era muchachito. Chachi de Vos murió en un accidente porque era un deportista muy reconocido, alcalde limeño, que muy carismático y que estuvo vinculado al tema de la vía expresa. Pero ahora, como hay tanto desmemoriado, como los alumnos les enseñan de todo, por dosis pequeñitas, para no decir que son brutos, pero de la historia del Perú no les enseñan nada para que los peruanos no nos informemos de cómo han desgraciado al Perú los partidos políticos. Pues, por ejemplo, ahí no se nos dice cómo es la verdadera historia de la vía expresa. Y el señor Luis Bedoya Reyes fue traidor, pues, porque él se salió del partido La Democracia Cristiana. ¿Quién dirigía la Democracia Cristiana? Héctor Cornejo Chávez. Y quienes fundaron la Democracia Cristiana en el Perú fueron Héctor Cornejo Chávez, Alzamora Valdés y el señor Luis Bedoya Reyes. Esos eran los mandamases. Alzamora Valdés, un gran jurista, filósofo del derecho, cajamarquino, ¿no es cierto? Bedoya Reyes por el Callao y el señor Héctor Cornejo Chávez, un gran orador, un gran jurista, un político de polendas con la Democracia Cristiana. Pero este gran hombre visionario, Héctor Cornejo Chávez, apoya a Juan Velasco Alvarado porque había que golpear a la partidocracia mafiosa que había entregado al Perú por angas y por mangas. El señor Fernando Belaúnde Terry se comió la página 11 donde figuraba cuánto se tenía que pagar de impuestos por parte de las transnacionales, sobre todo la IPC, a favor de los peruanos. Y en el Congreso, el APRA con Víctor Raúl ahí en la Torre Vivo, estaba aliada con la más extrema derecha troglodita y salvaje como fue el odrismo, que había asesinado a los mismos apristas. Y ese contubernio APRA-odrismo no dejaba que el señor Fernando Belaúnde Terry se hiciese pasar por gran transformador, porque era un Ollantumala adelantado que había prometido pues cambios en el Perú. O sea, los Ollantumalas ya han aparecido en este país hace tiempo, y la izquierda traidora, remolona, y que le guste el billete también, porque habían partidos de izquierda. El Movimiento Social Progresista, por ejemplo, ya estuvo en el Congreso en los años 60 y eran supuestamente de izquierda y transformadores. ¿Qué hicieron? Recibieron el billete, el billullo, la neta money, pachocha, y se olvidaron de sus promesas. O sea, Jaime del Castillo se ha quemado las pestañas décadas para conocer bien la historia del Perú, de Sudamérica y del mundo, para hablar con bases y con propiedad. ¿Correcto? Entonces, los partidos de derecha, de izquierda, del centro, son lo mismo. Ahora su manera de llegar al poder simple y llanamente para enriquecerse. Y punto, se voltea. Tú le das un billetón y se olvidan que son de izquierda. ¿No es cierto, señora García Naranjo? ¿No? ¿Cómo se llama la embajadora de Perú en Uruguay? La Mocha. ¿No es cierto, señora Mocha? Ya se olvidó que del Partido Socialista. Es más, la Mocha ya renunció al Partido Socialista. Claro, está recibiendo creo que $30.000 mensuales. Aquí nomás está en el Uruguay. Esa es la izquierda, pues. Toda la vida han mantenido engañados a los estudiantes universitarios, han tenido engañados a la gente menos instruida, a los provincianos, con que ellos son los que van a transformar el país. Mentira, sarta de mentirosos, angurrientos. Por eso nace Foro Republicano, pues, porque queremos reunir a los patriotas que quieren cambio al margen de las posturas de derecha y de izquierda. Entonces, en este artículo de Pedro Salinas, habla cosas que nosotros ya hemos desarrollado en su momento. Ustedes me han escuchado, los seguidores del programa Yo Soy Opino saben que mi postura con respecto al PPC es clarísima. Yo siempre he dicho que el PPC no es un partido, sino es un bufete de abogados. Abogados que quieren hacer más plata llegando a la política, eso es todo, pero son más abogados que políticos. Entonces ellos, a través de la política, de los parlamentos, de los municipios, ¿no? ¿Qué consiguen con los cargos en el Poder Ejecutivo? ¿Qué consiguen? Mejores clientes, los clientes que son mineras, empresas transnacionales, y ellos siguen ganando su billete y por eso están empernados en el partido. ¿No es cierto, señor Raúl Castro? Usted, señor Raúl Castro, no está cuestionado por la cuestión del Jockey Club del Perú.
Yo entrevisté al almirante Bainten-Borrani, y ahí pueden ver la entrevista que le hice, creo que 2 horas de entrevista al almirante Bainten-Borrani, donde habla pues sobre este tema, ¿no es cierto?, de la mafia en el tráfico de terrenos ahí en el Jockey Club del Perú. Y hay libros sobre el tema. O sea, PPC está llena de abogados angurrientos y economistas también avivatos, que quieren llegar para enriquecerse más y punto, y tener influencia. Ese es todo el tema. Y a las municipalidades llegan a chapar la carne de las coimas, pues. Así que los vecinos de todo Lima que han tenido alcaldes que son del PPC y regidores del PPC me podrán dar la razón. ¿No es cierto, amigos del RIMA? ¿O acaso yo no entrevisté a Enrique Peramás, antes, cuando era un simple regidor en la municipalidad de Rima, y ahora alcalde, y tengo miles de denuncias de los vecinos en contra de este PPcista? Ahora ya no es PPcista, ahora ya se pasó a otro partido. Esa es la vieja historia en el PPC, pues. Que los dinosaurios no quieren dar paso a la juventud, y la juventud pues quiere poder, y no lo dejan y se van de partido, pues, como está sucediendo con el PPC hace décadas. Entonces, el señor Pedro Salinas, analizando esta dupla, Pablo Secada, Lourdes Flores, dice lo siguiente: Secada es un liberal de tomo y lomo, es un liberal orgánico, o sea, en lo político y en lo económico, no solo ello, sino que además no está acostumbrado a guardarse nada, algo que contrasta con el estilo de hacer política por estos lares. Y algunos lo perciben como un político conflictivo, de los que adopta posiciones incómodas y que, equivocado o no, siempre dice lo que le sale del forro. Pero volviendo al PPC, se sabe que el propio secretario general lo percibe como un advenedizo al que todavía le falta, entre comillas, pagar piso, y como un friki ideológicamente ubicado casi en las antípodas de los creos pepecistas. ¿Qué pasa? Yo conozco a Alberto Secada, ¿no? Pablo Secada, ¿no? El regidor por Lima ahora del PPC. Y es un tipo independiente, porque él gana su plata independientemente, ¿no? Es un economista, y efectivamente es un tipo que pecha, ¿no? Sale y te pecha, pues, ¿no? Te dice, no, esto no es así, esto es así, y bueno, es un hombre polemista, ¿no? Es un liberal polemista. Inclusive conmigo tuvo un par de encontronazos en las redes, ¿no? Pero de ahí no pasó la cosa, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Raúl Castro tiene miedo de perder piso y poder, porque cuando hay un respondón como Secada, lo puede cuestionar, y como él no domina a Secada, entonces no lo apadrina y lo mantiene lejos, y no va a querer que sea el candidato a la alcaldía de Lima. Y ese es el tema del artículo de Pedro Salinas que estamos analizando. O sea, el ahijado de Lourdes Flores, Pablo Secada, no va a llegar a ser candidato a la alcaldía de Lima, según el análisis de Pedro Salinas, porque los dinosaurios del PPC no lo manejan, y ellos quieren manejarlo. ¿Para qué? Para que surte el billete, pues. ¿Para qué creen más? ¿Para qué quiere el secretario general del partido manejar al candidato a la alcaldía? Para que cuando sea alcalde él, ¿no es cierto?, le pida favores, pida que tal y cual empresa agarre tal licitación, y de ahí chapa sus millones de dólares. Ese es el tema del fondo. Acá no nos chupamos el dedo. Ese es el tema, ¿no? Más adelante dice Pedro Salinas lo siguiente, ¿no? Me adelantó un militante del PPC, le dijo a Pedro Salinas, me adelantó que Secada lo iban a llamar al orden, porque había lanzado al aire sin sustento que regidores pepecistas estaban haciendo algunos business con los cambios de zonificación, y que ¿qué se ha creído este recién llegado? Porque si tenía algo que denunciar, los trapos sucios se lavan en casa. Y ya va a ver cuando lo resonde Raúl Castro. Y en ese plan, aunque de repente no lo digo con tanta carga emocional, pero a la vida, ya saben, en la vida hay que ponerle siempre algo de literatura, ¿no? Entonces, ese es cierto, pues. Pablo Secada denunció que los miembros militantes del PPC en la municipalidad, funcionarios pepecistas, chapan coima, pues. Coimean rico y cobran fuerte, ¿ah? Cobran de 5.000 soles para arriba. Lo más barato para ellos son 5.000. No le hable de 1.000 soles, no. Una licencia de construcción, un documento de defensa civil, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. Ese es el tema. Y cuando estás en la municipalidad de Lima, el billete es mayor, pues ya hablas de $10.000, $20.000, $30.000, $100.000. Ese es el punto. Entonces acá hay militancia partidaria por el billete que vas a hacer, y se acabó la vaina. Por eso me parece
no muy alejado de la realidad, como dije, que Pedro Salinas haya tratado este tema de las rutas del PPC, donde obviamente el señor Pablo Secada la va a ver difícil porque él no es, ahijado, no es seguidor, no es cliente de el señor Raúl Castro, que es el secretario general del partido, ¿no? Y el PPC siempre seguirá en esa ruta que les he mencionado de ser pues la querida de los gobiernos de turno de derecha, ¿no? A eso se dedican y no aspiran a más. Por eso es que al PPC no le interesa la presidencia de la República. Por eso es que no hacen alianzas pues electorales ni nada por el estilo, porque ellos lo que quieren es billete a través de alianzas con los gobiernos y coger municipalidades y se acabó el tema. Y en ese plan se pasan años de años. Ya saben que en provincias el negocio es familiar. Ya saben ustedes, la mayoría de mis radioyentes son provincianos, yo también soy provinciano. Y sabemos que en provincias la política es más tribal que aquí en Lima, mucho más tribal. Y allá se trabaja por planes familiares, es lo que está pasando con Ollantumala, ¿no? Él mismo lo ha dicho, yo gobierno con mi familia, ¿no? Aunque sea con la familia de los Alarcón, Heredia o los Heredia Alarcón, pero gobierna con su familia. Entonces tenemos una visión tribal de la política, mis estimados amigos, de la cual todavía no nos hemos librado, ¿no? Y nos falta mucho. Por eso nosotros invitamos a todos los buenos patriotas a que nos congreguemos en Foro Republicano, donde queremos aglutinar a patriotas, pues, donde que lo primero sea la patria, estimados amigos, ¿no? Para luego trabajar temas de plan nacional, que ya lo tenemos. Ya tenemos nosotros nuestro programa de gobierno, que lo he desarrollado muchas veces en los diferentes eventos de Foro Republicano, ¿no?